Bien, pues muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Me da muchísimo gusto eh, darle la más cordial bienvenida a una gran experta, una gran académica, a la maestra Jessica Janet Pérez Carreón, quien ya nos ha hecho favor de acompañarnos con algunas disertaciones en el instituto. Y bueno, pues una mujer muy brillante con una gran experiencia. Muchísimas gracias, Jessica, por estar nuevamente con nosotros. Voy a dar lectura de algunos antecedentes curriculares previo a cederle el uso de la voz. La maestra Jessica Janet Pérez Carreón tiene estudios de licenciatura y de posgrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Asimismo, estudios de posgrado en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad Alcalá de Henares en España. Asimismo, ha fungido como académica, panelista, conferencista, ponente en varios foros inherentes al derecho constitucional y a los derechos humanos, y actualmente es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Aguascalientes. Eh, Créanme, con conocimiento de causa, después de estar en varias contiendas, igualmente en la búsqueda del ombudsperson en diversos estados, me da muchísimo gusto decirles que Aguascalientes tiene una digna representante que conoce de derechos humanos, que está haciendo mucho por esa ciudad, por ese estado, y que finalmente pues los ciudadanos agradecemos que realmente existan servidores públicos que estén comprometidos con su trabajo. Y bueno, me consta que la labor de Jessica es una gran labor la que está haciendo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Aguascalientes. Así es que, pues, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros y procedo a cederle el uso de la voz a la maestra Pérez Carreón. Jessica, bienvenida. Te escuchamos con toda atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por la amable presentación y por todos los bonitos comentarios que has hecho sobre mi trabajo, mi persona. De verdad los agradezco y los aprecio. Y pues muchísimas gracias también por la invitación. Sé que este grupo es un grupo muy nutrido de personas expertas que justamente pues estamos, me incluyo, pues en la búsqueda de reflexionar sobre diferentes temas, en el caso del día de hoy, sobre derechos humanos, sobre los temas de inclusión, porque justo reflexionando es como podemos, así lo considero yo, encontrar nuevas maneras o maneras diferentes que nos permitan pues tener resultados diferentes en mejora de la convivencia social, ¿no? Em, el tema de derechos humanos y el tema de derecho en general y otras tantas materias que tenemos como profesiones que tienen que ver con el estudio de la sociedad o que de alguna manera nuestro trabajo influye en las relaciones humanas. Tenemos que tener siempre presente que la sociedad somos cambiante, ¿no? Yo no digo que la sociedad avance o retroceda, simplemente cambia. Y lo que para la sociedad de una época determinada puede ser bien visto, correcto y legal, en una época diferente puede considerarse una aberración, puede considerarse algo inadecuado o algo que ya no es suficiente para proteger los derechos de la sociedad y los colectivos que se van identificando en la misma, ¿no? Un claro ejemplo de ello, pues, es la esclavitud. La esclavitud en una época determinada de la historia y en una sociedad específica era legal, era bien vista y formaba parte de la cotidianidad, algo que pues se hacía y funcionaba, ¿no? En retrospectiva, ahora para esta sociedad en la que nosotros vivimos, pues es algo que decimos, ¿cómo puede ser posible que en algún momento de la historia de la humanidad hayamos tenido la esclavitud como algo legalizado? Incluso se habla de que ahora la trata de personas, pues es la nueva manera de la esclavitud o la esclavitud de esta sociedad actual. Pero bueno, lo uso como ejemplo para
fijar como o ejemplificar esta reflexión que yo les invito a hacer en que las sociedades cambiamos. No es que seamos mejores o peores en una época determinada, simplemente somos diferentes. Es decir, las personas que las conformamos tenemos cosmovisiones de vida diferentes. Y luego estas cosmovisiones en un conglomerado que somos sociedad, pues también le va dando una identidad a las sociedades determinadas, de lugares determinados y de épocas determinadas. Entonces, yo no voy a partir, obviamente, del concepto de derechos humanos. Me voy a permitir compartirles una presentación. Déjenme ver. ¿Tengo permiso para compartir, doctor? Sí, por supuesto. Acá está, ya la encontré. Ujú. Ujú. Déjenme nada más la ubico. Deben de estar viendo un PowerPoint. ¿Me ayudaría alguien a confirmar que lo estén viendo? Sí, sí Sí, se sí se ve. ve. Sí, muchísimas Sí. gracias. Gracias. En yo les invito o les hago una reflexión de qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos. Entiendo que ya todas las personas que estamos acá tenemos ya un concepto de cuáles y qué son, ¿no? Todos los seres humanos nacemos libres en libertad. Entonces, bueno, partimos para partir de un concepto o de pues sí, de un concepto común de cuáles y cuántos son los derechos humanos, pues yo les dijera que pues para la reflexión que haremos el día de hoy, partamos de que los derechos que tenemos las personas vienen de la dignidad de nosotras, nosotros y nosotros mismos, ¿no? La dignidad que compartimos como humanas y humanos. En consecuencia, pues deberíamos de tener los mismos, ¿no? Pero además, le vamos a agregar algo y es que pues los derechos humanos que debemos de tener las personas son todos aquellos que necesitamos para poder vivir con dignidad en consecuencia. Si son los que tenemos atendiendo a nuestra dignidad humana, pues entonces tendrán que ser aquellos que nos ayuden a vivir con dignidad. Y aquí es la reflexión que yo les quiero hacer. Decimos que todos los derechos nos pertenecen a todas las personas por igual, pero, y bueno, y que son aquellos que necesitamos para vivir con dignidad. Pero yo les pregunto, ¿todas las personas necesitamos de los mismos derechos en la misma medida o en las mismas circunstancias y condiciones para vivir con dignidad? ¿Ustedes qué creen? Aquí es en donde podemos empezar a hacer las distinciones, ¿no? Ahora en la sociedad hablamos de grupos de atención prioritaria. Históricamente les hemos llamado grupos vulnerables, grupos en situación de vulnerabilidad y ahora hemos transitado a llamarles grupos de atención prioritaria. Son los grupos de la sociedad que hemos identificado que se han quedado un poco en desventaja en el ejercicio de sus derechos humanos por diversas eh, circunstancias y condiciones. Llámese por cuestión de género, hombres, mujeres y personas de la diversidad. En cuestiones de funcionalidad de las personas, personas con discapacidad y dependiendo de cuál discapacidad. Hablando de edades, infancias, adolescencias y personas de la tercera edad. Y ahí le podemos ir sumando. ¿Cómo podemos identificarles? A ver, pues imagínense que vamos a empezar una carrera ahora todas y todos nosotros, ¿no? Y entonces ya estamos en la línea de salida. Y entonces, pues acá el doctor Sergio nos dice, pues él es quien nos está organizando, ¿no? Y entonces nos dice, pues en sus marcas, listas, listos, fuera. Pero dice, no, pero espérenme, las mujeres no, porque ustedes todavía no pueden correr, traduzcámoslos ya a las circunstancias en el ejercicio de los derechos, porque saben que, hablemos que son a 70 años atrás, no, pues saben que las mujeres no, porque todavía no tienen reconocidos los derechos políticos electorales. Entonces, pues ustedes ni pueden votar, ni pueden ser votadas, ni pues tampoco, hablando de hace 70, 80 años, pues tampoco estudian, no son parte de lo que se consideraba la población económicamente activa, porque por género las mujeres teníamos asignados los cuidados de casa que no eran remunerados ni reconocidos, y se consideraba que no influían en la economía de las familias y otras tantas cosas, ¿no? Y ahí saben que no, las personas con discapacidad no, tampoco que no corran, porque pues no, pobrecitos, no pueden, no saben.
¿no? Entonces, no, ellos que tampoco corran. Híjole, las personas viejitas, no, pues tampoco, porque ya no pueden, no, tampoco que corran. Las infancias, no, pues no, que corra alguien en su representación, porque pues están chiquitos, ¿no? Y entonces empezamos a poner ganchitos, ¿no? En esta carrera ficticia que es para el ejercicio de nuestros derechos. Y entonces decimos, no, las mujeres no, porque no tienen reconocidos todos sus derechos. Las infancias tampoco, porque están chiquitas, no pueden tomar decisiones de ningún tipo. Yo no digo que puedan tomarlas todas, pero algunas sí, ¿no? Ni participar en la vida ni en lo que les atañe. Personas de la tercera tampoco, personas con discapacidad tampoco, porque pues no, pobrecitas, están, merecen cuidado, son sujetas de rehabilitación, etcétera. Y empezamos a poner ganchitos. Y solo pocas personas pueden empezar esa carrera, ¿no? Solo pocas personas. Porque yo no digo, si solo estuviéramos hablando de género, el ejemplo sería hombres y mujeres y solo se hubieran quedado con gancho las mujeres y los hombres hubieran empezado su carrera. Pero no es así, ¿verdad? Porque entonces tenemos personas con discapacidad y pues hay hombres con discapacidad y entonces no, pues tú tampoco corres porque no puedes. Y así pues empezamos socialmente a poner ganchitos en el ejercicio de los derechos. Y luego, las sociedades empezamos a cambiar y decimos, no, ¿cómo que las mujeres no tienen derechos políticos electorales? Pues ya firmamos tratados internacionales y hicimos compromisos, quítenles o sea, hagamos la reforma en la ley y quítenles los ganchos y que corran, ¿no? Que si pueden correr, pues suéltenlas, ¿no? Bueno, y luego, pero nos siguen quedando las personas con discapacidad, por ejemplo. Y luego, recientemente adoptamos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice, nos cambia de idea sobre la discapacidad. Estábamos en una idea de la rehabilitación de la discapacidad que implicaba que el entorno no tenía que cambiar. El entorno está. Es decir, aquí hay escaleras. Si hay una persona que no los pueda subir, pues veamos qué hacemos con la persona para que pueda subir, ¿no? Así en ese entendido estábamos. Adoptamos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene una concepción diferente sobre la discapacidad y la discapacidad la sitúa no en la persona, la sitúa en una suma de factores. Las personas lo que tenemos es diversidad funcional. Si esta diversidad encuentra un obstáculo afuera, la suma de los dos factores nos va a dar la discapacidad. Entonces, si una persona tiene una diversidad funcional, es usuaria de silla de ruedas y está en un edificio que tiene escaleras, la suma de esos dos factores es lo que le da la discapacidad. Y entonces lo que socialmente tenemos que entender y hacer es cambiar el entorno y adoptar por espacios con accesibilidad universal. Ahora estamos en esta postura de entender de manera social la discapacidad, así se llama, y abandonar la rehabilitadora. Es decir, hay condiciones de vida que no son enfermedades y que no se van a quitar, que no se van a cambiar porque ya es condición de vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la sociedad? Cambiar el entorno para que todas las personas, independientemente de nuestra condición, de nuestra diversidad funcional, podamos sumarnos a la vida activa de nuestra sociedad de manera autónoma cada vez más, ¿no? Y entonces entramos en esta concepción y decimos, caray, no, pues también suéltenle los ganchitos a las personas con discapacidad porque resulta que sí pueden, ¿no? Y que sí pueden ser autónomas. Claro, depende de la diversidad funcional, ¿no? Y así, ¿no? Personas de pueblos originarios, no, pues que también pueden participar activamente. Ok. Pero entonces, lo que tenemos ya es una brecha que se generó entre las personas que no tuvieron ganchitos desde el principio y las personas que sí tuvieron, ¿verdad? Y entonces les fuimos soltando los ganchitos. Ya hay una brecha natural, ¿no? Ahora entonces, la inclusión y el tema de ver, por eso hablamos de grupos de atención prioritaria, es cómo hacemos para acortar esta brecha. Y depende de lo que estemos buscando, porque tenemos dos opciones, o parar este grupo que va acá bien aventajado, o ayudar a que este que se ha quedado atrás dé saltitos, ¿no? Para que de a poco vaya alcanzando a las otras personas en el ejercicio de sus derechos. Esos saltitos son los que llamamos acciones afirmativas, acciones positivas, que implican cómo eliminamos los obstáculos. Porque, a ver, fíjense, y hablamos, me regreso un poco al concepto de grupos de atención prioritaria.
porque así como en muchos temas de derechos humanos, como lo nombramos es como lo entendemos socialmente. Entonces hablábamos antes de grupos vulnerables. Y lo mismo que con la discapacidad o algo parecido. Situábamos la vulnerabilidad en las personas. Decíamos, híjoles, la persona es pobre, es vulnerable, no porque es pobre. La persona tiene discapacidad, entonces, híjoles, es vulnerable porque tiene discapacidad y así. Y entonces decíamos, no, no, eso está bien feo. Digamos, en situación de vulnerabilidad, es decir, el entorno es el que les sitúa en la vulnerabilidad. El hecho de que estos hayan podido correr y estos no, eso es lo que les da la vulnerabilidad, entonces están en situación de vulnerabilidad. Y ahora estamos transitando a nombrarles grupos de atención prioritaria porque es, a ver, ya lo reconocimos, ¿no? Y ya tenemos claro que hubo grupos que pudieron avanzar y otros que no, y que tenemos una brecha aquí. Entonces, prioritariamente, céntrate en estos que se quedaron atrás, no sin perder de vista, obviamente, los que ya aventajaron y qué bueno, pero prioritariamente atiende a las personas que se fueron quedando atrás en el ejercicio de sus derechos para ver cómo hacemos para que puedan dar estos saltitos y se puedan incluir en los grupos que van más aventajados. Porque además no vamos a poder agarrar a todos los grupos que se quedaron atrás. Uno, porque no les hemos quitado los ganchitos en el mismo tiempo ni de la misma manera, ni todos, ¿no? Porque supongamos una mujer de pueblo originario con discapacidad, sin estudios, en condición de pobreza, ¿no? Entonces hacemos las reformas de género y decimos, no, pues las mujeres pueden votar y ser votadas. Y a esta mujer le quitamos el ganchito del impedimento para participar en la vida política del país. Pero ¿y los demás? ¿No? El de la discapacidad, el de ser de pueblo originario, el de no hablar nuestra lengua, el de no tener educación académica, el de pobreza. No, esos no se los, no se los quitamos al mismo tiempo, porque no habíamos tampoco observado las interseccionalidades, a eso le llamamos interseccionalidad de las vulnerabilidades. Entonces, pues así poco a poco vamos quitando ganchos, algunos, otros siguen quedando, pero entonces de esto se trata, cómo tenemos que prioritariamente observar estos grupos de personas que se nos han venido quedando atrás y que a lo mejor alguno de nosotros estamos todavía por ahí en alguno y que encontramos todavía algunos obstáculos para nuestro desarrollo, para ver cómo hacemos, no para el tema de la victimización, no, sino para ver cómo hacemos y cuáles son las políticas públicas que se tienen que hacer para que puedan dar estos saltitos, cuáles son las reformas legales que se tengan que hacer y en todos los aspectos, ¿no? Para poder hablar de inclusión. Otro concepto que yo les quiero invitar a que reflexionemos y en consecuencia o a colación de lo que venimos hablando es el tema de la igualdad, ¿no? También en el tema de derechos, bueno, de derechos humanos sobre todo, es importante que nos detengamos un poco a reflexionar cómo hemos ido dándole contenido a algunos conceptos legales. Y se los hemos venido dando desde la sociedad e impulsando a que incluso desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se den los contenidos. Por ejemplo, el de dignidad. La dignidad era un concepto etéreo que existía, que las personas que nos dedicamos al tema de derechos humanos siempre hablábamos de la dignidad de las personas, pero pues no estaba en ningún lado definida. Es como esto de que algo que todas y todos entendíamos y que decíamos, no, pues en ningún lado dice, pero yo sé lo que es dignidad, tú sabes lo que es dignidad, ¿no? Pero no había mira, pero nuestra Suprema Corte de Justicia ya ha dicho que esto es el concepto de dignidad. Y poco a poco la sociedad fuimos impulsando para que se le diera precisamente este contenido, ¿no? Tenemos ya jurisprudencia que nos dice qué es la dignidad y nos dice justamente que es un derecho subjetivo de las personas, que implica los elementos que las personas necesiten para lograr su desarrollo y que no es un concepto etéreo, ¿no? Em, el concepto que les quiero invitar a reflexionar hoy también es el de igualdad, ¿no? Nuestro artículo 4 de nuestra Constitución habla del derecho a la igualdad. Y antes también entendíamos la igualdad, pues de igual a igual, ¿no? Ahora le hemos venido dando contenido y también desde la Suprema Corte
un poco en el sentido de que la igualdad, o de que para que podamos hablar de igualdad tendríamos que partir de reconocer la diferencia, para que podamos empujar hacia la igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, evidentemente una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad deberían de poder tener acceso a los mismos derechos. Y entonces, si nosotras o nosotros o la justicia, que además decimos que es ciega, no mira que son diferentes y que enfrentan diferentes obstáculos para el acceso, las va a tratar exactamente iguales. Y en ese concepto estábamos de, a ver, somos personas, trátanos exactamente iguales, pero ¿de verdad necesitaríamos que sean tratadas exactamente iguales? ¿O necesitaríamos que la justicia nos mire que somos diferentes y en atención a esta diferencia, entonces nos ayude a sopesar nuestros obstáculos, alcanzar y a que estuviésemos en un plano de igualdad? Miren, aquí en esta presentación me voy a adelantar. Aquí está, en esta imagen que luego la encontramos mucho en redes, ¿no? Si se fijan un poco, si hablamos de igualdad en la primera, bueno, en la imagen de cualquiera de los dos lados, que es la columna izquierda, en las dos imágenes, se trata de igual a las personas, pero es un poco lo que deberíamos entender por igualdad, que aquí le ponen equidad, ¿no? Pero jurídicamente, pues ya lo entendemos como igualdad material, igualdad formal, igualdad material. Decíamos que tratar igual a las personas es darles exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, si se fijan en la imagen, vemos una persona de estatura alta, una persona de estatura media y una persona de estatura baja, una barda, y que las tres personas quieren ver un partido de fútbol que está del otro lado de la barda, ¿no? Partiríamos de entender que las tres personas tienen exactamente el mismo derecho de ver el partido de fútbol que está del otro lado de la barda, pero enfrentan diferentes condiciones, ¿no? La persona de estatura alta la puede ver, o sea, puede ver el juego sin absolutamente nada de ayuda. La persona de estatura media necesita, ¿no? Porque sin nada no alcanza a ver y la de estatura baja también. Y entonces si decimos, a ver, igualdad es dar a todas las personas lo mismo, pues entonces le damos una caja a las tres personas. Para empezar, la más alta ni la necesitaba. La de estatura media, pues con una queda feliz, ¿no? Porque alcanza a ver justo. Y la de estatura baja no le fue suficiente, ¿no? Y si se fijan ya, entonces en las imágenes, en las columnas del lado derecho, ya a la persona de talla alta, pues no se le da nada o se le da una caja, a la de estatura media se le da lo que necesita, una o dos, y la de estatura baja, las que necesita, dos o tres, ¿no? Y es un poco la reflexión que yo les hacía, a ver, si la justicia fuera así y dice, no, a todas las personas les vamos a dar lo mismo, pues a todas las personas nos da una cajita. Y habrá personas que no necesitamos la cajita. Habrá quienes con una cajita digan, ok, perfecto. Y habrá otros que ni con una cajita. Y entonces me regreso a la primera pregunta que les hacía, ¿no? Decíamos, los derechos son los derechos que tenemos son los que necesitamos para vivir con dignidad. Y yo les preguntaba, o les invitaba a hacer esta reflexión. ¿Todas las personas necesitamos lo mismo para vivir con dignidad? Si seguimos este planteamiento o esta reflexión que yo les invito a hacer el día de hoy, no. Hay personas que no necesitan una caja, hay personas que necesitan una y hay personas que necesitan dos o tres para vivir. Pensemos que la dignidad es ver el juego, ¿no? En este caso hipotético. Sí tenemos los mismos, sí, por supuesto, pero esta barda que encuentran las personas enfrente son los obstáculos que tenemos para el ejercicio de nuestros derechos. Por ejemplo, personas de la diversidad, el desconocimiento de su género, las barreras de violencia que enfrentan, por ejemplo, desde sus edades tempranas en el sector educativo, que no tienen acceso en consecuencia a pues una educación, en los trabajos que también son discriminadas, las personas de la tercera edad, lo mismo que les decía yo, no, pues es que ya no son empleadas, económicamente ya no se les considera activas, pero siguen teniendo necesidades y además en un sistema como en el que tenemos en nuestro país, nada te garantiza
Claro, si tuviste la fortuna de estar en una empresa o ser un empleado asalariado o empleada asalariada, pues vas a estar jubilada, jubilado, ¿no? Con poco, si ustedes quieren, pero pues con una seguridad social, con servicio de médico, de medicinas, como ustedes quieran y gusten, pero hay algo, ¿no? Pero la verdad es que esas condiciones, aun y cuando decimos no son las mejores, tampoco están garantizadas para todas las personas, ¿no? Quienes se dedicaron a autoemplearse no tienen una pensión, ¿no? La suerte que, por ejemplo, muchas mujeres de generaciones pasadas han corrido y que se dedicaban al trabajo de los cuidados o al trabajo doméstico, que ni siquiera estaba reconocido en el Seguro Social, las personas no estaban aseguradas, se dedicaban toda su vida a trabajar en casas, llegaban a la edad adulta, llegan a la edad adulta, digo, creo que son las adultas que todavía tenemos en esta sociedad, que llegan a la edad en la que ya no pueden trabajar y no tienen acceso a una pensión ni a un servicio de seguridad social ni absolutamente nada. Y luego ya tampoco las empleamos porque lo hacen todo muy despacio o ya no pueden hacerlo todo. Y entonces ahí vamos, ¿no? Entonces tienen esta pared y tienen obstáculos, se enfrentan obstáculos. Las personas con discapacidad, bueno, pues ni se diga, dependiendo de la diversidad funcional y de de lo que socialmente hemos venido entendiendo. Yo creo que todavía, no, yo creo no, todavía hay películas de terror, por ejemplo, que el personaje de terror es una persona con una diversidad funcional mental, con una discapacidad mental, esquizofrenia, ¿no? Cosas así, o circunstancias o condiciones de vida así que les estigmatizan, ¿no? Y entonces hace mucho más difícil su inclusión en la sociedad. Hay un video de una chica, no tuve la precaución de buscarlo antes de la charla, pero se los mando con el doctor para quien desee verlo. Ahorita me echo un clavado, bueno, ya más tarde. En donde es una chica con un grado de parálisis en el cuerpo, de diversidad motriz. Y entonces ella es pedagoga, si mal no recuerdo. Y entonces ella narra, ¿no? En estos monólogos que luego se publican. Dice, yo me subo a un taxi un lunes a las 8 de la mañana. Y entonces el taxista me pregunta, así como por default, ¿a qué hospital vamos? ¿No? Y ella dice, no, no voy al hospital. Y entonces le dice, pues de paseo. Y le dijo a ella, no, tampoco, ¿no? Y ella, bueno, ya le dijo que iba a su trabajo. Ella trabaja en una escuela. Y la reflexión que hace ella dice, a ver, ¿qué persona de, no recuerdo su edad, 30 años, se sube a un taxi un lunes a las 8 de la mañana y el taxista pueda pensar como primer pensamiento que va al hospital? Es decir, si me subo yo, que no tengo una diversidad funcional, a un lunes a las 8 de la mañana, estoy segura que asumen que voy a trabajar, ¿no? Pero como ella su diversidad funcional es visible, pues entonces el taxista asumió pues que no trabaja, ¿no? En alguna ocasión también yo fui a dar una plática sobre discapacidad, sobre los derechos de personas con discapacidad en una universidad. No era para el alumnado, era para diferentes personas, incluso funcionariado público y sociedad civil también. Yo llego y los lugares donde estaba el auditorio, en donde iba a hacer, colindaba con uno de los estacionamientos y yo vi que los lugares de personas con discapacidad estaban ocupados, todos. Y yo me fijé en esto porque, ay, qué bueno, va a haber personas con discapacidad, qué bueno, ¿no? Es como cuando uno va a dar una plática sobre un tema y pues esperas que si haya personas que estén en esta situación, ¿no? Un poco, pues te ayudan a la reflexión, la verdad es que sí. Pues no, pues entré y no, al menos visible, no, ¿no? O sea, no había personas en silla de ruedas que serían las que usarían esos espacios, ¿no? En todo caso. Y entonces ya al momento de mi participación, la verdad, eran mesas de diálogo. Yo les invité también a la reflexión, y digo, yo me gustaría que cada quien se pregunte, ¿verdad? ¿Por qué ocupó el espacio? No en un afán, ¿cómo se dice? Em, inquisitivo, ¿no? Tienen un afán de reflexión, porque no creo que lo hayan hecho por maldad, no creo que nadie haya dicho,
yo me voy a estacionar aquí para ahorita que llegue una persona usuaria de silla de ruedas, le batalle. Estoy segura que no, pero quiero pensar. Eso me le da paz a mi alma. Pero les invito a que sí hagan esta reflexión de por qué lo usaron. O sea, estoy casi segura que por maldad no fue. Pero entonces, ¿por qué fue? Porque estamos en una universidad, asumimos que pues no, a una universidad, pues una persona con discapacidad no lo va a usar, ¿verdad? Porque no iba a ser como luego las personas dicen, no, es que ahorita bajo, compro algo rapidísimo y me voy. No me tardo. Ahí sí se iban a tardar. Era un hecho que se iban a tardar porque iban a la actividad, ¿no? Pero parte de esto, como de estos, todos los estereotipos y estigmas que nos hemos hecho en la sociedad, de estos grupos que hemos ido dejando atrás, porque les hemos puesto estas etiquetas de no puede, no sabe, pobrecito, etcétera, etcétera. Y luego cambiamos las leyes, porque asumimos compromisos internacionales, porque la sociedad también nos empuja, ¿no? Hay grupos de la sociedad de atención prioritaria que son muy pujantes y salen y marchan y reclaman sus derechos e impulsan que se hagan cambios paulatinos, pero se hacen. Pero luego yo también hago esta reflexión, ojalá y esto fuera como magia, ¿no? Que se viene una reforma legal, por ejemplo, en discapacidad, en materia de discapacidad, tenemos leyes federales y locales a veces hermosas, ¿no? Y uno dice, pues no, pues ya con esta ley, pues vamos, cabalgando hacia la inclusión, pero es que luego socialmente, pues es difícil. ¿No? Es lo que les digo yo, ojalá y esto fuera como magia y se viene una reforma legal y se vienen los cambios en la sociedad estructurales que son congruentes con esta reforma y ¡pum! ¿No? Pues la verdad es que no. O sea, por ejemplo, tenemos para la materia de discapacidad leyes de inclusión un montón. Y en un curso que yo hice también presentaban un video de una mujer usuaria de silla de ruedas y entonces ella nos invitaba a la reflexión y nos decía, oye, la última vez que fuiste al cine, ¿cuál película viste? ¿La viste porque quisiste? O sea, ¿por qué fuiste a ver esa película? Pues yo dije, pues, porque es la que yo quería ver, ¿verdad? Pues me llamó la atención. Yo fui a ver tal, ni quería verla, pero pues era la única que se proyectaba en la sala en donde había acceso a sillas de ruedas. Es decir, incluso ella dice, yo no puedo elegir la película que quiera ver. El cine decide qué películas van a ver las personas usuarias de sillas de ruedas, ¿no? Porque solo tiene una sala o dos salas con accesibilidad y pues manda una u otra película ahí y pues son, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella hacía como este tipo de reflexiones, a lo mejor extremas si ustedes quieren o no, porque es la verdad, ¿no? Y que luego uno no visibiliza como parte de la sociedad cuando no está cercana a estos temas. Y uno pudiera pensar, pues es que yo me dedico a otra cosa, pero es que todas y todos somos parte de esta sociedad. Y el cambio lo tenemos que empujar todas y todos, si no, pues va a ser un poco más complejo, ¿no? Creo que cada vez más la sociedad sí estamos haciéndonos más consciente del otro, de la otra y del otro, ¿no? Claro que hay sus resistencias y hay temas en los que grupos de la sociedad, pues no, ¿cómo decirlo? No empatizan, ¿no? Unos grupos con otros grupos. Pero hay otros que sí, y fíjense, por ejemplo, el de las infancias. En las infancias también hemos dado un salto en el reconocimiento de su autonomía y de sus derechos, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando yo estudiaba la licenciatura, se hablaba de los derechos de los padres sobre los hijos, padres, madres y personas tutoras, ¿no? Y en los divorcios todavía se decía mucho, yo me acuerdo cuando andaba pasanteando, ¿no? Que decía el papá, sobre todo el papá, porque todavía estaba muy fuerte la tendencia a que si una pareja se divorciaba, los hijos, las hijas se quedaban con mamá porque pues era lo mejor, ¿no? O sea, más allá de como es ahora, ¿no? O sea, ahora sí es saber qué persona es la más adecuada y ¿no? En beneficio de las personas menores. Entonces todavía se hablaba mucho de, no, pero es que yo tengo derecho de ver a mis hijos. Y leemos con esta idea del interés superior de las infancias, el interés superior de la niñez. Le hemos dado el giro.
Y entonces decimos, a ver, no, las personas adultas no tenemos derechos sobre las infancias. Las infancias tienen derechos y las personas adultas tenemos responsabilidades respecto de sus derechos. Por supuesto que son personas en desarrollo y necesitan el acompañamiento de las personas adultas, pero no es que una persona tenga el derecho de convivir con su hijo. Su hijo tiene la necesidad de convivir con su papá y con su mamá. Y papá y mamá tienen la responsabilidad de hacerlo responsablemente, ¿no? O sea, es un poco como socialmente y legalmente hemos ido dando estos giros para reconocernos a las personas como personas sujetas de derechos, en, ya sea en nuestros rangos de edades, ¿no? Ya sea por edades, ya sea por condiciones de vida, ya sea por diversidades o por lo que sea, pero el punto es reconocernos como sujetas de derechos. Y entonces en esa medida identificamos que hemos generado o se ha generado o como sea que haya sido, pero ya existe una brecha. Ahora, ¿cómo hacemos para incluirnos? ¿No? ¿Cómo hacemos para que todas las personas eh, podamos seguir en la misma carrera? Fíjense, lo valioso y lo interesante de las acciones afirmativas, de las medidas de compensación que también se llaman, que es cómo hacemos para liberar estos obstáculos, para que dé saltitos un grupo que se ha quedado en desventaja, es que tienen que ser temporales, porque pensamos, y pues así tiene que ser, y ojalá algún día nos toque verlo, em, que esas medidas tienen que ser temporales porque un día ya no se van a necesitar. En la medida en que el grupo acorte la brecha y se elimine, pues entonces ahora sí ya no. Es decir, un tiempo, por ejemplo, en los derechos políticos electorales de género, había ganchitos para las mujeres. Creo que ya no estamos muy lejos, ¿no? De que esta brecha ya no sea visible, ¿no? Porque pues ya poco a poco se han ido accediendo a espacios, poco a poco se han ido accediendo a la vida política y pública del país. No fácil, no. Ra me decía, es que ya se vienen dando las oportunidades para las mujeres. Digo, no se dan. Hay que ir a pedirlas, ¿no? Hay que buscarlas y se piden, y a veces sí cuesta un poco más de trabajo por el tema de géneros. Es algo que todavía está presente, pero por supuesto que se ha avanzado muchísimo. Y estas medidas un día van a tener que desaparecer, ¿no? Porque ya estamos hablando de planes de igualdad y pues entonces sí, ¿no? Ya no hay ganchos, ya no hay brecha y pues ahora sí, vámonos, ¿no? Es un poco o un mucho la idea de lo que son las acciones compensatorias, perdón, y las acciones afirmativas. Perdón. Entonces, bueno, yo les decía que hemos transitado el concepto de igualdad, ¿no? Y hemos transitado también los conceptos de cómo nombramos a los grupos vulnerables, grupos en situación de vulnerabilidad y grupos de atención prioritaria. ¿Qué grupos tenemos un poco o un mucho más o menos identificados? Pues personas indígenas o de pueblos originarios, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Fíjense que quiero hacer una pausa en las adolescencias porque es un grupo, es un grupo que muchas veces invisibilizamos o les consideramos adultos pequeños cuando les queremos fincar alguna responsabilidad porque algo no está pasando como la sociedad esperaríamos, ¿no? Y entonces les queremos tratar como si fueran adultitos, pero si les queremos, es decir, una persona adolescente no puede administrar una empresa porque la consideramos una infancia en crecimiento. Pero si le queremos atribuir una responsabilidad, cuestionamos que no podamos hacerlo porque pues es un adultito. Un poco para allá quiero llevar la reflexión y por eso quiero hacer aquí una pausa. Las personas adolescentes también son personas en desarrollo y creo que esta sociedad también tenemos que mirarles cada vez más, porque estamos mirando mucho a las niñas y los niños y qué bueno, ¿no? Pero las adolescencias tienen sus problemáticas específicas y complejas, ¿no? Bueno, son grupos de atención prioritaria también. Personas de la diversidad sexual, personas de la diversidad de género, personas adultas mayores, personas privadas de su libertad, personas migrantes o en movilidad,
y personas afrodescendientes. Son un poco los grupos que más hemos identificado socialmente y de qué nos sirve identificar o nombrar. Pues de mucho, porque en la medida en que identificamos y nombremos, podemos voltear a verles, mirarles y entonces mirar, pues cuáles son los obstáculos y entonces, ¿qué hacemos para eliminar los obstáculos, para irlos erradicando? Ojalá y de un golpe, pero es complejo, pero para irlos erradicando de poco a poco, ¿no? Este se me olvidó. Entonces, ¿cómo defendemos los derechos de los grupos de atención prioritaria y cómo hacemos, cómo generamos su inclusión? Bueno, identificando los grupos que históricamente han sido discriminados tanto en los ámbitos privados como en los públicos, identificando cuáles son los obstáculos que han enfrentado a lo largo del tiempo, aplicando ajustes razonables y acciones afirmativas. Los ajustes razonables y las acciones afirmativas son esas cajitas que vimos en la imagen pasada, ¿no? La acción afirmativa es darles la caja y el ajuste razonable es pasar por el tamiz de cuántas cajitas necesitan. No, tú no necesitas ninguna, tú vas, ¿no? Tú sí necesitas una, tú necesitas dos, tú necesitas tres, ¿no? Eso es, el ajuste tiene que ser razonable a la condición de la persona, al obstáculo que se quiere enfrentar o que se quiere brincar y el objetivo que se quiere lograr, ¿no? Identificando las normas que aparentemente son neutras, pero que no son neutras, que traen ya por ahí alguna discriminación, ¿no? Por ejemplo, y es algo que pues todavía genera polémica, ¿no? Por el matrimonio. Todavía en algunos estados se conserva el matrimonio como la unión entre un solo hombre y una mujer. Aparentemente sería neutra, pero es una norma que discrimina a los colectivos de la diversidad, ¿no? Y aplicando trato diferenciado. El trato diferenciado, pues, em, nos tenemos que mirar en la sociedad y la justicia nos tiene que mirar a las personas de la sociedad. Y si va a aplicar el derecho a los casos concretos, tiene que mirar si las personas estamos en las mismas circunstancias frente al acceso a nuestros derechos o no, ¿no? Para si no lo estamos, pues poder identificar los ajustes que se tengan que hacer para que lo podamos hacer. Por ejemplo, en un juicio en el que intervenga una persona con síndrome de Down, por ejemplo, habrá decisiones, no sé, si hereda una empresa, ¿verdad? Y se va a presentar la contabilidad y no soy contadora, entonces no sé qué más se pueda presentar. Pero cosas muy técnicas, pues evidentemente va a necesitar que le acompañe una persona que tenga conocimientos. Vamos, hasta yo lo necesitaría, ¿no? Una persona que tenga estudios de contabilidad, de administración, no sé. Pero no sé si se va a tratar de resolver sobre quién va a tener su guarda y custodia la mayor parte del tiempo, si mamá o papá, pues yo creo que sí puede opinar, ¿verdad? Y es algo sobre lo que la persona sí puede decidir. Y puede decir, pues me gusta más estar con mi mamá o me gusta estar más con mi papá. Pero ahora, ¿cómo se lo preguntamos? Si se lo preguntamos con fundamento en el artículo 38 del Código Civil, usted manifieste bajo protesta de decir verdad, porque si no se va a ir a prisión. ¿Con quién le gusta estar? ¿Con mamá o papá? Pues se quedó en prisión, ¿no? El ajuste razonable para que una persona con discapacidad, con un síndrome de Down, por ejemplo, en un juicio pueda participar, pues es que se le hable coloquialmente. No es necesario decir con fundamento en el tal, ya se va a poner ahí. De hecho, ya existen pues las sentencias de lectura fácil que uno los agradece, ¿no? Sin diversidad funcional, porque pues a veces hasta nosotros los abogados nos es complicado entendernos con tanto fundamento y con tanto tecnicismo que a veces usamos, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, eso sería un ajuste razonable y es algo, pues, que, que es como podemos cada vez más buscar la inclusión y lograr la inclusión aplicando ajustes razonables y acciones afirmativas, ¿no?
¿Cuáles son los factores que contribuyen a la desigualdad? Pues los roles y estereotipos que socialmente tenemos asignados a los grupos que socialmente se han quedado en desventaja. Sí, ya los he mencionado. Los prejuicios también, la discriminación, la violencia, los abusos de poder, ¿no? Y yo cierro con esta frase: para poder garantizar el real ejercicio de los derechos humanos de cada grupo de la sociedad, necesitamos mirarles, nombrarles y atenderles. Yo con esto cierro mi participación. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. La verdad, siempre muy elocuente con temas de pues, gran profundidad y análisis que nos invitan a la reflexión. Qué importante estos temas de la equidad, de la igualdad, trabajar mucho el tema de la inclusión para evitar consecuentemente actos discriminatorios. Eh, Tú bien lo comentas, tenemos legislación que nos hablan del tema de inclusión. Creo yo que falta también algún tipo de investigación, a lo mejor puede ser también un tema interesante, porque casi todas se manejan en el ámbito escolar, inclusión escolar, temas de educación, que es un punto importante. Finalmente, nosotros hemos partido que los derechos humanos, la forma de entenderlos, pues es a través de la educación incluyente, ¿no? La multiculturalidad, todos estos temas que están ahorita muy en boga. Eh, Digo, a reserva de que podamos abrir el foro, quien quiera, por favor, participar, puede hacerlo a través de la manita que tienen, por favor, para cederles el uso de la voz. Eh, a reserva de que tengamos la primera participación, yo te preguntaría, Jessica, ¿qué necesitamos para realmente tener una sociedad incluyente? ¿Qué necesitamos? Fortalecer las instituciones, tener personal capacitado para que pueda entender la importancia de la inclusión, que se aplique la ley, que no se aplica, concientizar a la sociedad. O sea, ¿qué podemos hacer? Mucho de estos foros es entender la problemática, porque después de cada una de estas sesiones magistrales, consecuentemente a la semana siguiente tenemos lo que se llaman las tertulias. En las tertulias empezamos a desglosar todo lo que se manejó en la sesión magistral y buscando soluciones, buscando ideas que no solamente nos den una pauta de investigación, de generar pues más literatura, que finalmente pues enriquece, pero no da soluciones. No tenemos por ejemplo, el dibujo este que nos manejaste de lo que es la igualdad y la equidad me pareció fabuloso, porque pues ahí entendemos, ¿no? ¿Qué necesita cada quien y las circunstancias y bueno, todos los temas que se han manejado al respecto? Entonces, ¿cuál crees que pueda ser, en tu experiencia como ombudsperson, eh, qué tenemos que hacer conjuntamente para que realmente seamos una sociedad incluyente? E inclusive, un tema que te habíamos también comentado institucionalmente, que creo que es de importancia, empresas incluyentes de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo hacemos que las empresas entiendan que deben ser armónicas a los temas de derechos humanos? ¿Cuál será, en tu opinión, eh, pues la medida práctica que podamos hacer en sinergia autoridades, académicos, investigadores, sociedad civil, etcétera? Híjole, pues yo creo que esa es la pregunta, como se dice coloquialmente, del millón. Pero yo creo que es una suma de acciones y de factores. Por supuesto que las reformas legales se tienen que hacer porque pues son las que nos empujan tanto para que las personas servidoras públicas se muevan hacia un lado y la sociedad también. Em, Como acciones afirmativas que se hacen precisamente para que las empresas se atrevan a contratar a personas con discapacidad, de, a ver, pues, si tienes personas con discapacidad, me vas a pagar menos en algo. Todas esas cosas, por supuesto, que incentivan y ayudan, ¿no? Pero también se tiene que hacer mucho trabajo para erradicar los prejuicios y los estereotipos, incluso de las personas pertenecientes a un grupo de la sociedad. Acá en Aguascalientes hay una asociación civil que se llama Confía en ti puedo. El presidente es una persona ciega. Y él me dice, es que
luego me invitaba mucho con sus personas asociadas, me dice, es que nosotros para empezar nos la tenemos que creer. Dice, yo les digo, pues es que sálganse de su casa y no solo estén esperando la despensa, porque la vida es más que estar esperando la despensa y tal, tal. Porque socialmente también nos hemos infundido esto de, pues es que no, pobrecito, tú no salgas porque te vas a caer. Y claro, porque afuera, pues no está accesible, ¿no? Me decía también una vez una mujer ciega, ella tiene una asociación civil de básquet, de fútbol, de deportistas, hacen deporte. Que déjenme les cuento una anécdota. Una vez la fui a buscar porque necesitaba algo. Me dijo, pues vamos a estar en la noche practicando. em, Ay, se me fue el nombre, pero bueno, aquí hay un lugar en donde hay muchas canchas de fútbol y de básquetbol, el Deportivo Ferrocarrilero. Pues entonces yo llegué y pues la verdad es que son bastantitas canchas. Y entonces yo la empecé a buscar en las canchas que yo veía iluminadas. No la encontré, o sea, caminé muchísimo y le marqué, le dije, oye, no te encuentro. Dice, pues aquí estamos. Digo, pero pues es que ya fui a todas las canchas y no los veo. Y me dijo, ¿nos estás buscando en las canchas con luces? Y yo dije, sí. Pues estamos, no sé cómo esté la cancha en la que estoy, pero no sé si tenga luz o no, Jessy. Busca el cascabel. Y entonces me sonaron un balón en el teléfono y empecé a buscar el cascabel, ¿no? Pues ya los encontré. Sí anda un poco lejos, pero ya había pasado por ahí. Pero es esto, ¿no? Bueno, eso se los cuento como anécdota, pues, de cómo ya estamos como hechos para pensar en algo. Pero ella me dijo una vez, dice, y sí, está bien bonito el tema del transporte público porque lo renovaron y lo tal, dice, pero resulta que nos subimos, o sea, salimos del entrenamiento, nos subimos al camión y no hallábamos los asientos. ¿Por qué? Porque eran asientos abatibles. Dice, y pues nosotros tocábamos y no hallábamos el asiento. Y fuimos parados, no sé cuánto tramo, hasta que un alma caritativa así me dijo, fue y nos dijo, me agarró la mano y dijo, mire, es que son abatibles. Ah, dice, pero ella me hace la reflexión, dice, pero no sé cuánto avanzamos y nadie nos decía que eran abatibles. A ver, aquí el transporte público no tenía asientos abatibles, eran los primeros. Entonces, sí, y nadie nos decía, entonces tuvimos que ir parados, agarrándonos como podemos, porque además, pues, no vemos si hay un semáforo, no vemos si vamos a pasar por baches, no vemos si se está subiendo, no vemos nada, ¿no? Literal, entonces, pues nos conviene más ir sentados. Es más seguro para nosotros, pero nadie nos decía. Pero entonces, bueno, uno, esto, los estereotipos y los prejuicios que los grupos que se han quedado atrás, las mismas personas que pertenecen a estos grupos tienen de no puedo, no sé, ya estoy como hecho a recibir la ayuda y sobre todo los que tenemos afuera en la sociedad, ¿no? El, la inclusión tiene que ver con esto, con quitarnos las etiquetas. Es algo muy complicado porque nuestro cerebro ya está predeterminado a etiquetar. Nosotros etiquetamos, vemos a una persona y ya nuestro cerebro la organizó y ya esta profesión le pone a veces, ¿no? Pero tenemos que trabajar en ello. Una cosa es que nuestro cerebro pues clasifique, etiquete y organice porque ese es su trabajo y otra cosa es que ya nos quedemos con esa idea, ¿no? Si vemos una persona con bata, decimos, ay, pues es un enfermero, un doctor, ¿no? Tal vez no, un encuestador, no lo sé, pero la cosa es no quedarnos con la idea, sobre todo en grupos. A ver, nos hemos creado o nos han creado ideas en la sociedad sobre personas de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, y entonces escuchamos, híjoles, que las personas de la diversidad pueden adoptar. Y bueno, nos generamos un montón de cuestionamientos, que si nos vamos a los datos duros, por ejemplo, nos generamos el tema de, pero ¿cómo niños? O ¿cómo niñas, no? Y si nos vamos a los datos duros, porque dicen, pues es que se van a hacer también de la diversidad, pues las personas de la diversidad vienen de parejas heterosexuales. Es decir, eso no es un factor determinante. Si nos vamos a los datos duros, reales y objetivos, nos dan una información diferente a la que nos generamos en la sociedad, ¿no? Pero ya tenemos este estereotipo y prejuicio, o el de las personas con discapacidad en las empresas, no, es que te va a generar más problemas, no, pues es que se enferman un montón, no, pues es que son bien faltistas, pero no, la verdad es que les cuesta trabajo encontrar espacios de trabajo,
Entonces, cuando una persona con discapacidad encuentra un espacio de trabajo, la verdad es que lo cuida y lo cuida un montón. Pero entonces es eso, tenemos que quitarnos un montón de estereotipos y prejuicios en la sociedad. Y entonces nos podríamos mirar como las personas que somos diferentes, sí. Y que no, eso no significa que, ay, pues ahora yo tengo que cambiar mi ideología y mi cosmovisión de vida. No, pero que exista una persona a un lado mío, que sea mi compañera de trabajo, que sea mi compañera en el transporte público, que yo pueda dar dos, tres palabras con una persona que tiene una cosmovisión de vida totalmente diferente, incluso contraria a la mía, no me va a hacer ni que me cambie ni que me nada, y cada quien puede seguir con su cosmovisión de vida, ¿no? Ya lo decía, ¿quién era Voltaire? Que dice, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida porque lo puedas decir, ¿no? ¿Sí fue Voltaire? Sí, sí, sí. ¿No? Gracias. No, no. Entonces, un poco es esto, ¿no? O sea, no Ujú. tenemos que ser como los grupos de la sociedad con los que a lo mejor no empatizamos, pero sí reconocerles como personas, como seres humanos, sujetas de derechos. Sí, claro, inclusive gran parte de la nueva teoría de los derechos humanos en el ámbito internacional ponen un factor importante para entender y explicar a los derechos humanos, que es la adhesión a los valores universales. Hablar de derechos humanos, necesariamente tenemos que hablar de valores universales. Y dentro de los valores universales, pues por supuesto está la inclusión. Para tener inclusión hay que entender el respeto, ¿no? El respeto, tolerancia, y bueno, pues obviamente estos, y algo que tú comentabas que también es, bueno, nos cuesta mucho a los que nos dedicamos a la docencia en temas de derechos humanos, explicar para que realmente lo entiendan. Tú hablabas de la dignidad, pero realmente, ¿qué es la crítica que hacen los grandes autores? ¿Realmente entiendes la dignidad? ¿Realmente la sabes expresar en casos reales? ¿Cuándo sí y cuándo no se está afectando la dignidad del ser humano? Y allá ahí empiezan los problemas. ¿Quién sabe qué es justicia? Bueno, pues un tema bien complejo, ¿no? Dale a cada quien lo suyo, sí, pero ¿qué es lo suyo? Y quién va a decidir qué es lo suyo? ¿Y en base a qué decide qué es lo suyo? ¿Qué es el respeto? ¿Qué es la honestidad? Y empezamos a temas de un rango filosófico importante que nos invitan a reflexionar para entender bien la naturaleza de los derechos humanos junto con la teoría de los valores universales, como son estos, ¿no? Respeto, la honestidad, la tolerancia, la inclusión, etcétera. Mariana, adelante, por favor. Un gusto saludarlos a todos. Primero que nada, la quiero felicitar. Fue una ponencia excelente, bastante ilustrativa, empática. Y pues bueno, yo creo que este tipo de ponencias son precisamente las que nos llegan y nos hacen poner la mirada en cosas que a veces pasamos de alto. Yo después de esto quisiera saber su opinión en relación a lo siguiente. Comentaba en la ponencia que hay una falta de congruencia entre las normas, o sea, tenemos muchas normas, pero su aplicabilidad es muy baja, ¿no? O sea, vemos que en la realidad no se llevan a cabo. En tu experiencia, ¿cuál crees que sería esta causa y cómo podemos nosotros como, pues bueno, abogados, como servidores públicos, como estudiosos, como académicos, contribuir, ¿verdad? Para que esto ya no siga continuando, tanto en la materia de la discriminación, la igualdad, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos. Gracias. Gracias. Yo creo que hace falta mucha voluntad, ¿no? Para aplicar las políticas públicas adecuadas, porque generalmente hay muchos cambios tienen que ver con presupuestos, ¿no? Y entonces es, híjole, sí, pero no hay presupuesto. Pero luego vemos que para otras cosas sí hay presupuestos, o que para algunas cosas sí hay presupuestos y para otras no hay presupuestos. Fíjense que les voy a decir como una reflexión muy personal, ¿no? Muy personal de Jessica, pues, sin ninguna titularidad.
Pero yo he visto como algunos grupos que salen y protestan y marchan y van en demanda del reconocimiento de sus derechos, avanzan. Y otros grupos que por sus propias características no salen porque no pueden, porque les representan otras personas, avanzan un poco más despacio en cuanto al cumplimiento real, ¿no? Me refiero específicamente al grupo de las personas con discapacidad. Acá en Aguascalientes, por ejemplo, el Día de la Discapacidad se conmemora cada 4 de diciembre. Y no sé si ustedes han visto, hay un movimiento nacional por salir a marchar los 4 de diciembre. Es muy complicado. Acá en Aguascalientes hace 3 años salieron varias personas, no muchísimas, no como en otros movimientos sociales vemos. Eran pocas, pero luego fueron mucho menos. Este año fueron muy poquitas. Entonces el impacto en la sociedad que se tiene pues es mucho menor. Y aunque yo lo digo así, ¿no? A nadie puede decir, o yo no he escuchado a nadie que diga, ay, no, pero ¿cómo crees? Qué barbaridad, cómo las personas con discapacidad están pidiendo derechos. Yo a nadie he escuchado, ¿no? Como si he escuchado de otros grupos de la sociedad. Pero de personas con discapacidad, o de infancias, yo no escucho, no, pero ¿cómo crees que quieren derechos? Pero a la hora de la materialización, no lo vemos. Tan sencillo como el seguir ocupando los espacios de estacionamiento. ¿Está trilladísimo? Sí, pero observen todas y todos, si uno va a horas picos al centro comercial, al súper, los espacios de personas con discapacidad están ocupados y no por personas con discapacidad. Bueno, a mí me los han llegado a ofrecer, los que acomodan, pues aquí estaciónese. Yo no, es un lugar para discapacidad, pero no vienen. Pero entonces creo que hace mucha falta, pues esto, la empatía y la voluntad real para que se materialicen. No solamente de los grupos de las personas que pertenecen al grupo, porque las personas que pertenecen al grupo pueden tener todavía muchos obstáculos como para hacerse escuchar, ¿no? Por ejemplo, personas de pueblos originarios que no hablan la lengua, que no hablan el español, perdón, que tienen un montón de barreras. La verdad es que van un poco en el paquete en cuanto a derechos políticos electorales de grupos de atención prioritaria, pero no tanto porque les veamos en la calle haciendo marchas o movimientos sociales, o las personas con discapacidad, por ejemplo. De hecho, les cuesta un montón de trabajo reunirse, ¿no? Y entonces la materialización es un poco más o mucho más lenta. Entonces, yo creo que sí nos hace falta como sociedad mucha empatía en todos los ámbitos, desde Jessica, bueno, no, yo no me voy a contar porque creo que yo sí la tengo, pero desde cualquier persona en su ámbito personal a ver, ahorita no soy funcionaria pública, soy una ciudadana más, tanto como cuando son personas funcionarias públicas y que podamos mirar, ¿no? Me decía, por ejemplo, en pandemia, cuando estabas en pandemia, una persona ciega no la mandaban a trabajar en casa, ¿no? Entonces se acercó conmigo y me dice, oye, sí, es que a mí no me mandan a trabajar en casa porque pues dicen que yo tengo que estar aquí. Y dice, pero yo escucho que en todos lados dicen que no hay que tocar superficies. Y pues, ¿cómo una persona ciega se mueve? Tocando todo. O sea, es más, los anuncios de aquí es el baño o salida de emergencias, todo es táctil. Entonces, pues un poco la incongruencia, pero insisto, ni siquiera es por maldad, es por, no sé, tampoco quisiera decir falta de empatía, es por no mirar, ¿no? Porque una vez que ella te lo dice, oye, pues es que tengo que tocar todo. Bueno, hicieron falta de empatía porque ella ya lo había expresado, ¿no? Y no la habían atendido. Pero antes de que ella me lo planteara, o sea, yo no tenía en el escenario esta parte, ¿no? De, sí es cierto, las personas ciegas tienen que estar haciendo teletrabajo porque tienen que tocar todo, ¿no? O sea, son un grupo que está muy expuesto. Entonces eso, creo que nos necesitamos muchísimo más empatía en todos los aspectos de nuestra vida. Les digo, el claro ejemplo está, aunque suene muy trillado,
pero sigue siendo, hay una persona de una asociación civil, ella atiende niñas y niños con parálisis cerebral severa. Entonces, pues ella transporta a los niños en estas sillas enormes, especiales, ¿no? Y entonces se la pasa discutiendo con mundo y medio porque ocupan los lugares con discapacidad. O sea, si ella va a una farmacia y está ocupado el lugar con discapacidad, se los hace ver. Y entonces me habla bien seguido. ¿Qué muestra? Pues que las personas siguen, no me voy a incluir tampoco en esto, siguen ocupando los espacios. Eso es algo que dijéramos tan básico, ¿no? Entonces uno dijera, híjoles, es que hace falta la política pública esta que tenemos que descubrir. Sí, seguramente sí, pero también lo más básico nos hace falta. Está la doctora Gloria Avesia. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Arellano. Pues felicitar también a Jessica. Muy interesante la exposición y además en términos llanos. Sé que aquí todos entendemos perfectamente derecho, pero es muy práctico lo que ha expuesto. Bueno, mi punto de vista es en el sentido siguiente. Creo que son varios caminos que se tienen que seguir, desde luego, desde el punto de vista de educación en casa, la escolarizada y también las acciones que tiene que emprender el Estado. En relación con las acciones que tiene que emprender el Estado, tengo una duda. Se han intentado por varias legislaturas locales establecer requisitos, condiciones y una serie de circunstancias que rodean a las personas con discapacidad. Por supuesto que así como tenemos una diversidad increíble de grande, de abundante, en México tenemos que partir de la base de que no todas las personas con discapacidad tienen la misma discapacidad y que además, por ejemplo, en el caso que comenta Jessica, pues puede ser una persona ciega, pero también puede ser una persona débil visual, que no es precisamente ciega, pero que no tiene la misma posibilidad de lectura que una persona que no tiene ninguna afectación en sus ojos, ¿verdad? O puede ser alguna persona que perdió un ojo, solo ve con uno, o puede ser una persona que pues aunque tenga sus dos ojos solo ve con uno, etcétera. Entonces hay una diversidad impresionante. Entonces los órganos legislativos estatales han intentado regular algunas cuestiones y recuerdo concretamente el año pasado me tocó asistir a una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se invalidó la ley del notariado del estado de Nayarit. En esa legislación se establecían ciertas condiciones que deberían de seguir los notarios para cuando las personas con discapacidad participen en actos jurídicos. Y ahora veo que precisamente hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma, perdón, una ejecutoria el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es concretamente en una sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 117 diagonal 2021, en la que se declaró la inconstitucionalidad de un decreto, eh, y la promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra las reformas a la Ley de Trabajadores del Servicio al Servicio del Estado y de los municipios del Estado de Yucatán, en donde se establecieron también una serie de condiciones, de requerimientos y de en circunstancias que deben rodear las relaciones de trabajo de las personas con discapacidad. Pero en lo que están incurriendo las legislaturas es en no hacer una consulta previa. Y ese es el argumento de quienes promueven las acciones, fundamentalmente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal en su caso, en no hacer la consulta previa. Y mi pregunta es, ¿cómo haces una consulta previa para el grupo de personas con discapacidad?
al menos en mi función como juzgadora, yo no conozco, estoy en Jalisco a sus órdenes. No conozco que haya una asociación de personas con discapacidad o que haya muchas asociaciones o agrupaciones de personas con discapacidad. O tienes que ir a los hospitales o tienes que ir al DIF o tienes que ir al CRIT, o a dónde tienes que ir para poder reunir a las personas con discapacidad a las que debes de consultar previo a hacer una reforma legal. A mí me queda claro que no podemos tratar igual a una persona ciega que a una persona que tiene la discapacidad motriz en alguna de sus extremidades inferiores o en las dos o discapacidad en sus manos, ¿no? Entonces, inclusive está cuestionado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en este aspecto en cuanto a las tutorías, precisamente porque se dice, no me puedes quitar mi derecho, dicen las personas con discapacidad, a elegir quién lleve mi tutoría, quién lleve la representación legal de mis actos diarios y actos jurídicos en particular, si yo solo tengo una discapacidad motriz, o sea, pero tengo una perfecto mi pensamiento, tengo perfectas mis capacidades de decisión, entonces no me puedes tratar como discapacitado mental cuando solo lo que tengo es una discapacidad motriz. Entonces, ¿cómo haces para hacer estas consultas? Porque yo veo grandes esfuerzos en los legisladores federal, en el caso del Código Nacional, y locales, en el caso de las legislaciones que te digo que se anularon por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acciones de inconstitucionalidad. ¿Cómo haces para hacer esos consensos? Porque a mí me parece que entonces la consulta previa está retrasando que se establezca en ley que tenemos la obligación de acatar un principio en cuanto a tratar a las personas con discapacidad de determinada manera, de darles un trato distinto a las personas que no tengan una discapacidad, aún bajo el concepto de que las discapacidades son diferentes. Gracias. Gracias. Híjoles, es una pregunta bien interesante y compleja, porque efectivamente el tema de las consultas previas está, pues está provocando que se cuestionen muchas legislaciones. Sí hay asociaciones civiles de personas con discapacidad, incluso de discapacidades, ¿no? Es decir, de diversidades funcionales. Hay asociaciones que agrupan diversidad motriz, asociaciones, bueno, acá en Aguascalientes hay y luego tienen como un poco sus homólogas en otros estados, pero sí hay asociaciones civiles. E incluso hay algunas que están muy pegadas a las legislaturas y ávidas de ser escuchadas, la verdad es que sí. Bueno, en mi experiencia personal, yo pues tengo acercamiento con varias organizaciones de la sociedad civil. Yo procuro trabajar muy de mano con ellas, ellos y ellas, porque dan mucha luz, ¿no? Entiendo yo el tema de la consulta pública porque a mí me han enseñado muchas cosas, ¿no? Em, hay situaciones que es difícil que las entendamos si no las vivimos. Incluso podemos empezar a teorizar, ¿no? En soluciones, pues muy alejadas o alejadas, aunque no sea muy, de lo que realmente necesitan las personas, ¿no? Entonces, yo sí creo que el tema de las consultas es valioso porque por supuesto que les tenemos que escuchar, porque ellas, ellos y ellas tienen propuestas de cómo podrían mejorar sus condiciones de vida, tienen ya que compartirte de, a ver, yo soy una persona que trabaja, pero me he encontrado con estos obstáculos, por ejemplo, el tema del transporte, ¿no? Las personas con discapacidad que trabajan normalmente contratan o tienen que contratar el servicio de Uber o taxi y se les va todo su sueldo en el Uber y taxi, ¿no? ¿Y cuál es la problemática? Pues que una persona usuaria de silla de ruedas no puede usar un camión urbano, no hay condiciones, ¿no? Y luego los gobiernos dicen, ok, va a haber un servicio de taxi para las personas con discapacidad para que les cobren un poco menos, pero batallan
para que lo suban. Los que podrían dar los descuentos son pocos. Y entonces, pues no van por ellas o no llegan puntuales a sus trabajos. Es decir, las barreras que están enfrentando, las están enfrentando estas personas y son las que nos pueden dar mucha luz de lo que necesitan, ¿no? De hecho, en un consejo de discapacidad, por ejemplo, en un consejo de discapacidad en el que participo, se estaba analizando mucho el tema de las oportunidades laborales y de las empresas y demás. Y esto que yo les estoy diciendo nos lo compartió la que trabaja en el servicio de empleo. Dice, es que yo sí tengo oferta para personas con discapacidad, las personas me las piden. Y incluso ellos tienen una máquina que les ayuda como a identificar la habilidad motriz de las personas, ¿no? Y dice, y lo hacemos, pero muchas desertan y dejan sus empleos porque literal lo que ganan se lo tienen que gastar en el transporte público. Y esto, todas y todos los que estamos ahí, lo desconocíamos, ¿no? Pero que sí necesitamos tener protocolos definidos para que no sea como el tema de la consulta pública, no siga siendo o no se convierta en un tema obstáculo para que se pueda avanzar, como bien lo dices, Gloria. Y también se unifique el tema de las consultas, porque así pues está tremendamente suelto y entonces una legislatura pues puede hacer la consulta de una manera, a lo mejor incluso con grupos identificados ad hoc, ¿no? Pues yo ya tengo bien ubicada esta asociación civil que sí conglomera personas con discapacidad y que no hacen ruido, ¿no? Y hay otras que a lo mejor son más pujantes y las pueden empezar a dejar a un lado. Entonces, creo que sí nos hace falta también que unifiquemos el tema de las consultas públicas como unos protocolos específicos o unos lineamientos específicos, mejor dicho, para que se hagan las consultas de manera uniforme en todo el país. Gracias. Al contrario. Doctora Laura Rivero, adelante, por favor. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Primero que nada, es un gusto formar parte de este grupo con mis nuevos compañeros, compañeras. Muchas gracias por su aceptación. También le comento, doctor Sergio Arellano, que aquí está mi esposo también presente, no pudo bajar una aplicación, entonces estamos compartiendo aquí el grupo, ¿sí? Entonces, aquí rápido. Muchas gracias. Disculpen la intromisión así abrupta. Estimado Sergio, un gusto poderte saludar, aunque sea a través de estos medios remotos, pero pues ahora son muy útiles a raíz de toda esta tecnología que podemos usar. Aprovecho también agradecerte la oportunidad para poder pertenecer a este grupo de destacadas y destacados doctores y doctoras. Me da mucho gusto estar con todas y con todos ustedes. Agradecerle también a la doctora Jessica en particular su ponencia, muy bien preparada, muy clara, doctora. Mi felicitación muy sincera. Y pues nada más para saludarlos, reiterarme a las órdenes de todas y de todos. Y aquí estaremos ya en las próximas sesiones, espero ya tener yo mi propio acceso y una disculpa por esta intervención así tan abrupta. Muchas gracias, buenas noches. No, al contrario, bienvenidos los dos, muchas gracias. Bienvenida. Sí, perdón, una situación nada más. Doctora Jessica, también mis felicitaciones, es un gusto conocerla, pero a mí me surge una duda, siempre he tenido esta inquietud, de hecho, lo he comentado con mis alumnos en el sentido de que usted mencionó ahorita y nos puso una diapositiva donde de manera muy ilustrativa nos dijo cuáles son los grupos de atención prioritaria, que ahora ya tengo que acostumbrarme, doctora Jessica, a decirles así, ya no vulnerables, sino de atención prioritaria. Entonces, aquí nos hace una lista, pero yo siempre he visto, doctora, a ver si usted me puede pues, a entender por qué hemos avanzado tanto en infancias, en personas con alguna discapacidad motriz, pero siempre hemos olvidado, doctora Jessica, y si no, sáqueme del error, a los grupos de personas que están en reclusión. Usted misma lo dijo, es que pues a lo mejor no son muy visibles porque pues no pueden salir a la calle a hacer alguna marcha, ¿verdad? Pero la verdad, usted empezó su ponencia diciendo que la dignidad
los derechos humanos parten de la dignidad, lo que las personas necesitan para vivir, lo básico. Pues los que somos abogados, abogadas y hemos tenido que ir a un reclusorio, ¿sí? La verdad es que las condiciones en las que están ahí no se pueden ni vivir, doctora Jessica. O sea, no puedo decir ni siquiera que están sobreviviendo, ¿sí? Entonces, es un grupo de atención prioritaria que todos, desde el sector público, privado, las autoridades, todos los hemos olvidado, ¿sí? Y independientemente que unos estén en prisión preventiva, otros ya estén condenados, ejecutando su pena, pero no tienen lo mínimo, bueno, ni siquiera agua, doctora, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ellos los hemos olvidado también la gente que estamos afuera y que podemos hacer, pues también que ellos avancen un poco allá adentro en reclusión, en el tema, quitarle también esos ganchitos que usted hablaba, doctora Jessica. ¿Por qué no les ayudamos nosotros? Ellos en su condición privados de la libertad, pues son los de afuera los que tenemos que ayudar. Ellos no pueden. Entonces, ¿por qué los hemos olvidado? Porque nada más les damos prioridad a otros grupos y a ellos no, cuando son los que, considero yo, están más vulnerables que otros. ¿Por qué más vulnerables? Porque han perdido lo más preciado, que es la libertad. Con libertad podemos hacer cosas, pero ellos no. ¿A qué se debe esto desde su punto de vista como servidora pública, como funcionaria, doctora? Si me pudiera ayudar para un trabajo de investigación. Gracias. Sí, claro. Híjoles, yo creo que tiene mucho que ver con el estigma que tenemos sobre las personas que están en centros de detención privados de su libertad. Es decir, se les clasifica, de hecho, a las comisiones de derechos humanos nos persigue mucho el tema o el estigma de defienden delincuentes, ¿no? Como si fuese algo negativo, ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver o todo que ver con el estigma social que tenemos sobre las personas en reclusión, ¿no? Con esta idea que, si bien la semana pasada, justo la antepasada, estaba con un grupo de la sociedad que cuestionaba lo contrario a lo que me estás diciendo, Laura, decían es que luego se habla mucho de los derechos de las personas que están en prisión, decían las personas. Y cuestionaba el que tuvieran reconocidos derechos, cuestionaba el que se hiciera trabajos en los que se pugnen por mejores condiciones. Entonces, justamente creo que es el estigma que como sociedad tenemos sobre las personas que están en reclusión. El estigma que tenemos sobre ellas, ellos y ellas pues, es que ya delinquieron, ¿no? De hecho, yo lo que le decía es, a ver, es que el artículo 18, porque incluso me decían, pues es que en otro país funciona diferente, ya todo se ha arreglado, o muchas cosas se han arreglado. Yo decía, a ver, es que nuestra constitución en el artículo 18 ha privatizado el tema, no ha privatizado el Estado, perdón, ha dicho este tema de la venganza. El tema penal tiene que ver como con la venganza, ¿no? Entonces, yo no soy especialista en tema penal, pero lo he escuchado a mi esposo hablar mucho de eso. Entonces, lo que ha hecho el Estado es decir, a ver, la venganza es del Estado, o sea, no hay venganza particular. Y entonces el Estado se va a encargar. Pero creo que socialmente todavía se tiene mucho este sentimiento de cómo se le va a castigar, ¿no? Aunque nuestro sistema penitenciario no esté sobre la base del castigo, nuestro sistema penitenciario está sobre la base de la reeducación y la resocialización, pero socialmente creo que se sigue con la idea o la intención de que sea un castigo. Ese es mi muy particular punto de vista y creo que eso es un poco por lo que se cuestiona y por lo que también se avanza poco. Muchas gracias. Bien, finalmente, Claudia, adelante, te escuchamos, por favor. Sí, gracias, doctor. Fíjense que oyéndolos, todo lo que han comentado, muy interesante. Mi hermano falleció de cáncer y no sé cómo estuvo que en un momento dado alguien me dijo, ¿por qué no te vas a Facebook? Y ahí hay apoyo y se hacen grupos. Entonces, ahorita comentando todo esto, pues hay grupos para discapacitados de sillas, digo, me acabo de meter de sillas de ruedas o discapacitados de una mano, de la otra.
Y también hay apoyo, hay grupos en Facebook de apoyo a las familias de los prisioneros. Entonces, no olvidemos las benditas redes sociales, ¿no? Gracias. Sí, fíjense que has dicho algo bien importante, Claudia. En el tema de la inclusión, mucho tiene que ver las redes que tenemos las personas alrededor. De hecho, en los temas que nosotros abordamos, nos hemos dado a la tarea como justamente de hablar de las redes que se pueden tener las personas alrededor. Bueno, sobre todo con las infancias trabajamos mucho para que identifiquen sus redes de apoyo y de cuidados, pero es algo que luego las personas adultas no cuidamos tanto, ¿no? Y las personas adultas podemos estar pasando por situaciones de desventaja y es importante que identifiquemos las redes. Yo por eso valoro tanto el trabajo que se hace desde sociedad civil organizada, porque son esas redes. Muchas veces las personas que están transitando por una situación compleja no identifican que las comisiones de derechos humanos son organismos autónomos o no. A veces solamente no quieren nada de gobierno, ¿no? Porque pues ya han sido revictimizadas, porque no tienen confianza, por lo que sea, pero se acercan a sociedad civil organizada. Y sociedad civil organizada cuando trabaja, bueno, por eso les digo que a mí me encanta y valoro mucho el trabajo desde sociedad civil, porque se convierten en verdaderos puentes y redes de apoyo para las personas, ¿no? Cuando la persona no quiere ir a un ente gubernamental, la sociedad civil asume un poco esta red de apoyo y va a su nombre, ¿no? Por ejemplo, va a la comisión y nosotros le ayudamos a conseguir, no sé si tiene que poner una denuncia en fiscalía, le decimos, a ver, nos lo acompañamos, etcétera, etcétera. De verdad se convierten en estos puentes tan necesarios que necesita la sociedad y sí se convierten en redes de apoyo. Mariana, adelante, por favor. Sí, tenía una duda que estaba yo creo que un poco ligada con la pregunta de la doctora Gloria. En este sentido, por ejemplo, el Senado y la Cámara de Diputados cuentan con comisiones específicas, por ejemplo, en materia de diversidad, de la niñez, de derechos humanos, de equidad de género, entre varias, ¿no? Ahí, en la materia que ha venido desarrollando, ¿qué tanto está o hay un diálogo abierto precisamente para que estas situaciones no pasen, ¿no? Entiendo perfectamente que es muy difícil ponerse en los zapatos del otro porque no sabes ni siquiera qué es lo que necesita el otro. Y eso pues lo veo de primera mano porque en alguna ocasión me tocó movilizar a personas que tenían algún problema de movilidad o inclusive yo lo he tenido y pues te das cuenta que la perspectiva de la sociedad va para otro lado completamente a lo que necesitan las personas que están en estas situaciones. ¿Qué tanto estas comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, han estado en relación tanto con las organizaciones civiles, las agrupaciones, las comisiones de derechos humanos, que son las que les pueden orientar más o menos en cuanto a las necesidades, ¿no? Al momento ya de hacer la presentación de las leyes? Sí, esa sería más o menos mi duda. Creo que ¿soy yo? ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Creo que se Sí, congeló. sí, doctora Mariana, sí lo escuchamos. Sí, ¿verdad? Creo Porque que, bueno. Congeló Sí. la imagen de Jessica. De lado, ok. Sí, ver. A lo mejor está entrando nuevamente la doctora, permítame. Hola, perdón, me salí por completo. De repente se me apagó todo. Está bien que te caigas mal y que ya estés cansada, pero qué gacha, Se agarraste y te acabó. fuiste, vas a ver. No, una disculpa, de repente se cerró por completo la aplicación. Mariana estaba toda inspirada, se aventó todo un discurso. Sí, platicando toda la historia.
No, bueno, lo que estaba platicando era que, bueno, las comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, existen, ¿no? O sea, para la diversidad, para la niñez, las comisiones de salud, las comisiones de inclusión, digo, cada una conforme a sus atribuciones y sus visiones, ¿verdad?, propias de los senadores o diputados. Pero aquí mi pregunta es, ¿qué tanto están en relación con las asociaciones, con las agrupaciones, con las comisiones de derechos humanos? Porque ellos son realmente los que les pueden dar la visión de qué es lo que se está presentando, ¿verdad? O sea, qué tanto hay una relación de la necesidad con quienes son los que están emitiendo la ley, porque luego puede suceder lo que nos comentaba la doctora Gloria, que era justamente, pues bueno, cómo sé realmente que lo que estoy emitiendo es lo que la gente necesita. Sí, desde el plano normativo, pues viene muy bien, pero pues todo tiene que estar basado en la necesidad. Pues en ese sentido, si hay algún tipo de interacción entre las cámaras. Híjoles, pues ahí sí te la voy a quedar a deber porque no lo sé. Debería y sería lo deseable, ¿no? Porque además las legislaturas, tanto las diputaciones como las senadurías, pues son nuestras representaciones, ¿no? Como ciudadanas y ciudadanos. Y deberían de tener acercamiento con la sociedad civil en general y por supuesto con la sociedad civil organizada. Pero yo creo que pues ahí sí depende o varía entre cada entidad y las condiciones de cada una y no sé, también me imagino de la cercanía que decida tener quienes presiden esas comisiones o quienes integran esas comisiones. Ahí sí, la verdad lo desconozco, Mariana. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, ¿no hay un acercamiento o sí lo hay? Sí, acá en Sí, Aguascalientes sí. Sí, en sí lo hay. Aguascalientes, sí, incluso con la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Bueno, ahora todo el mundo anda en campaña, ¿verdad? Todo el mundo está de licencia, pero sí, acá sí existe un acercamiento. De hecho, algunas iniciativas que han tenido, bueno, pues las que se presentan en esa comisión, todas tienen que ver con derechos humanos. Esta comisión legislativa organiza foros y normalmente está la Comisión de Derechos Humanos presente en estos foros de discusión y de análisis previo o en construcción a las propuestas de reforma. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, porque es un tema fundamental, ¿no? Como que Sí. los diputados y los senadores nada más se van allá a hacer las leyes y de hecho dentro de sus atribuciones hay una comisión de gestoría de los diputados y hay la facultad expresa de los senadores que en función de la representación que ostentan pueden realizar gestiones, que debería de ser eso, ¿verdad? O sea, que sea nuestra voz allá. Gracias. Bien, las últimas dos participaciones, porque ya vemos un poco cansada a nuestra ponente. Ya se Lucía, está desconectando. y luego se va, Se va. ya nos quiere cortar y se va. Lucía y finalmente el doctor Eliseo. Adelante, Lucía, por favor. Gracias, doctor. En primera, darte las gracias, doctora Jessica, por tu ponencia muy interesante. La verdad es que me causaron ruido varias cosas que comentaste, entre ellas la última, en donde comentas hasta qué punto esperamos una justicia, pues, de satanizar o de ver que al otro se le haga una condena visible, ¿no? Y te lo digo por el tema de... yo estoy en el tema de mujeres acá en Querétaro y pues hasta dónde las etiquetas nosotros la ponemos como sociedad, porque puede haber muchas leyes, muchas iniciativas en torno a derechos humanos, pero si nosotros no las estamos respetando, difícilmente vamos a poder hacer una ley para reeducarnos o para tener una cultura, un pensamiento distinto. Y esto lo digo en torno a, pues he llevado muchos procesos en materia familiar en los cuales, pues obviamente hay una ruptura por parte de un matrimonio, de una pareja, en el cual la mujer, muchas de las veces, mujer y hombre, está en este tema de duelo. De duelo, pues, ¿por qué? Porque estás perdiendo a tu pareja. Sin embargo, pues la sociedad te etiqueta, como tú lo dijiste, las mujeres se tienen que quedar con los niños. ¿Y hasta qué momento la mujer puede vivir este duelo de decir quiero un espacio para mí, me siento mal, en estos momentos no estoy en condiciones para tener al cuidado a mis hijos porque ni siquiera estoy yo bien? Pero la sociedad te etiqueta como mala madre si tú quieres dejar
bajo el cuidado del papá a los menores. Y te lo digo porque en el caso mío, la empatía que tenemos que tener como servidores públicos, y a mí me tocó muchas veces, de que aparte del duelo que está viviendo la mujer, todavía tiene que luchar por quedarse la custodia, pero por quedarse con una custodia que a lo mejor con la que ni siquiera está preparada, sino que con la que le está exigiendo la sociedad. Porque si no, te ponen la etiqueta de mala madre, de abandonaste a los hijos, y entonces volvemos a este tema de cultura, de etiqueta, de prejuicios y demás. Yo concuerdo mucho contigo, podemos tener muchas iniciativas, muchas leyes, pero también si nosotros no valoramos o no entendemos lo que realmente es un derecho humano, el derecho humano a yo sentirme en estos momentos incapaz de tener cuidado a otra persona porque ni siquiera me siento bien yo, empezar desde ahí, tener la capacidad de ser empáticos, como decía la doctora Laura, en dónde está esta parte de las personas que están reclusas y que nada más la estamos nosotros juzgando, porque a veces puede ser mucho más, ¿cómo te dijera? Puede ser mucho más castigo la etiqueta que yo pongo hacia una persona que la que pone la misma ley. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Y por último, doctora Liceo Muñoz. Adelante, Liceo. Ok, buenas noches. Sí me veo y me escucho. Solo, bueno, felicidades, doctora Jessica, por su ponencia. Y mi intervención es únicamente muy breve para efectos informativos. Me parece que una doctora, y me disculpo por no haber tomado nota, hablaba del tema de personas en reclusión. Solo comentar, yo tuve la oportunidad de ocupar la Dirección de Asuntos Indígenas en Reclusión de la 4ª Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, para efectos informativos, la 4ª Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una dirección que se encarga exclusivamente de atender violaciones a los derechos humanos desde el punto de vista del sistema no jurisdiccional, única y exclusivamente para personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad. Independientemente de ello, la 3ª Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también tiene todo un esquema muy específico para atender violaciones a los derechos humanos, por así decirlo, de cualquier otra persona, cualquier otro grupo de personas en reclusión que no pertenezcan a indígenas y afrodescendientes. Y finalmente comentarle a la doctora que tenía la inquietud por el tema de investigación, que también la Secretaría de Seguridad Pública Federal genera de manera mensual una especie de cuadernillo de las personas en reclusión, pero que a su vez en un tema de interseccionalidad tienen algún tipo de situación en discapacidad, es decir, extranjeras, indígenas, con algún problema motriz, con algún problema de salud. Entonces, para efectos estadísticos y de que se pudiera investigar cómo se encuentra la situación de personas en situación de reclusión, pues se encuentra, hay información tanto en la 4ª Visitaduría como en la 3ª Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y cualquier cosa, pues igual quedo a las órdenes. Única y exclusivamente eso. Muchas gracias. Y también Eliseo está, perdón, para la doctora Laura, es la doctora Laura la que decía el tema. Ah, perfecto. Gracias. Está el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que emite la Cierto, CNDH año cierto. con año y es público. De Ujú. hecho, el del año 2, del 2023 salió publicado en noviembre, si mal no recuerdo, pero hay un micrositio en la página de la CNDH, hay un micrositio del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y ahí están los resultados año con año. Evalúan diferentes aspectos de derechos y clasifican a todos los centros de reclusión del país, federales y estatales. Ok. Muchas Perfecto. gracias por el apoyo. Muchas gracias, doctor Eliseo, se lo agradezco. Muy amable. Gracias, doctora Jessie. Pues muchísimas gracias, Jessica, por habernos acompañado en esta sesión. Verdaderamente la participación fue muy notoria. Creo que generaste por aquí algunas inquietudes interesantes para seguir abundando, discutiendo, platicando
El tema de los derechos humanos pues es tan complicado y ahora ya con cada subtema ya merece también un estudio específico y bueno, pues una mayor claridad. Pues a nombre de todos y todas los que integramos esta generación, muchísimas gracias, Jessica, por haber estado con nosotros, por el tiempo que nos brindas. Para los que se incorporaron un poquito más tarde, Jessica es la ombudsperson en el estado de Aguascalientes y mencionaba al principio, lo digo al final, una de las pocas personas que dirigen este tipo de organismos públicos autónomos que sí tienen una plena convicción de defensa de derechos humanos, conocedora del tema y bueno, una gran académica. Así es que, pues, nuestro aprecio, nuestro afecto, nuestra admiración. Jessica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hacer estas reflexiones con ustedes. Estoy a sus órdenes. Un gusto estar el día de hoy con ustedes y aquí el doctor Sergio tiene mi contacto. Si necesitan algo en lo que les pueda colaborar, estoy para servirles. Pues muchas gracias y a todos y a todas, pues que descansen. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el siguiente lunes y gracias nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sergio, te quedas un segundo. Sí, sí, claro. Ya detuve la grabación. Sí. Sí.